¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex Traguan, tu profe de música electrónica y vamos a continuar con la serie de trance que tenemos entre manos. Vamos a ir a por esta nueva clase, esta número 3, en la cual, bueno, en las anteriores ya hemos estado trabajando un poquillo, hemos llegado hasta estos puntos en los cuales, bueno, ya tenemos algo un poco decente, tenemos nuestro bombo, tenemos una idea de bajo, etcétera. Vamos a escucharlo para repasar un poquito y le damos caña. Esta es la línea que de momento habíamos hecho, teníamos un bombo por aquí que habíamos creado, luego lo habíamos procesado un poquito, etcétera, etcétera. Y por aquí pues más, digamos, percusión y por aquí, bueno, algunas pistas muteadas de lo que fuimos trabajando. Más o menos, imagino que te acordarás, si no, pues evidentemente mírate la clase anterior, las dos anteriores, ¿vale? Entonces, a partir de este punto, recuerda que vamos a 138, una velocidad más que indicada para este tipo de músicas. Lo podrías hacer si quisieras a 140 y lo podrías hacer si quisieras también a 136. Ya es un poco adaptarlo a tu gusto, ¿vale? Pero recuerda que si lo haces a 136, pues se va a acercar más a un trance, digamos, más lentito, ¿vale? Menos agresivo, y según más subas de velocidad, a partir de 140 pues se convierte ya en algo más tirando a hard trance. Entonces para mí 138 es como la velocidad perfecta, donde puedes englobar una gran parte de los subestilos que engloba la música trance, ¿vale? Entonces vamos a ir a trabajar un poquito, vamos a desmontar por aquí de nuevo la historia para ver cómo podemos mejorar más aún todo esto, porque está claro que vamos bien, pero de momento tenemos que seguir avanzando. Tenemos toda esta sección que vamos a señalar, ¿vale? Que es la percusión que llevamos de momento. Vamos a mirar alguna cosilla, vamos a irnos un momento al mezclador, vamos a irnos a el último, a Stereo Out, ¿vale? Y en Stereo Out vamos a colocar un limitador porque nos hemos puesto a trabajar sin controlar eso. Y es importante el hecho de no pasarnos de cero, que no haya picos, ¿vale? Porque si no, estamos saturando, y si estamos saturando y seguimos sumando canales, metiendo más pistas, más que vamos a saturar, y eso al final va a acabar sonando un poquito a culete. Así que metemos un limitador aquí en la última celdilla, ¿vale? De Stereo Out. Vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, quitamos el indicador de clip y escuchamos de nuevo. Vamos a probar a recortar un poquito más el bajo. Tenemos los fade outs, vamos a ponerlos normales y tiramos hacia atrás un poquito porque quiero ver si me puedo quedar con el bajo. Exacto, con ese bajo justo, ¿vale? Vamos a dejarlo mejor. Voy a coger todo esto, voy a quitarlo. Este lo vamos a convertir en un fichero nuevo. Y esto lo hacemos simplemente para que los fade in y fade out, ¿vale? Estén ya incorporados en el fichero de audio. Así ya podemos volver a cortar aquí para dejarlo justo en el sitio. Hacemos mucho zoom y hacemos simplemente un fade in, pero súper pequeñito, ¿vale? Para evitar el cruce por cero, que haya un clic ahí al principio y al final también.
¿vale? Queremos solo eso, así que ahora cogemos la herramienta selección y desde, bueno, nos ponemos en cuantización evidentemente y de aquí a aquí lo vamos a duplicar. Y ahora todo esto nuevamente y a ver. Entonces el bajo ahora ya recortado y tal sonaría así. Que está bastante bien para empezar. Vamos a coger ahora, vamos a añadir una pista de instrumento, vamos a ponerlo por aquí, vamos a cargar a nuestro amigo Spire. Vamos a darle a Init Preset. Y ahora lo que quiero es algo que vaya por aquí debajo, en combinación con con esta línea de bajo que tenemos aquí arriba, ¿vale? Entonces entre estas dos pistas crear un bajo más gordo todavía, ¿vale? Así que vamos a hacer doble clic. Y la secuencia que vamos a hacer encima va a ser esta, ¿vale? Simplemente si hablamos de cuantización 1/8, pues una nota en una octava y en la siguiente nota, ¿vale? La misma, pero en la octava de arriba y vamos combinando. El resultado es este. Una postura muy clásica y muy mítica, ¿vale? Ten en cuenta que la música trance lleva muchos años, es de los primeros estilos, digamos. Entonces hay muchas combinaciones que son clásicas y que siempre hay que probarlas porque así vas metiéndote dentro del rollo. Así que ahora tenemos este bajo y tenemos también, por cierto, vamos a mirar aquí, vale, y vamos en G, vale, pues este, vamos a ponerlo también en la misma nota para respetar lo que estamos haciendo por aquí y vamos a escuchar a ver. Vale, me puede gustar, pero todavía en el bajo de arriba hay algo que no me acaba del todo, así que vamos a añadir aquí un ecualizador porque tiene una frecuencia que quiero enseñártela y a ver si lo podemos mejorar. Mira. Toda esta parte de aquí, si se la pulimos hacia abajo, mejor, ¿vale? Porque ten en cuenta que toda esta zona son los 4500 y en los 4500 siempre hay que comprobar las frecuencias. Es decir, voy a coger este punto, ¿vale? Vamos a hacerle doble clic y vamos a ponerle aquí 4.500. No, al revés. Aquí. ¿Vale? Vamos a ponerle la Q bastante estrechita. Así por ejemplo, vamos a ponerle la pendiente un poquito más curvadita. Y fíjate lo que pasa si yo te potencio esta frecuencia. Vas a notar que se vuelve un poco más telefónico, ¿vale? Entonces esta parte siempre hay que estar comprobándola, ¿ok? Siempre los 4500 hay que estar echándole un ojillo. Vamos a regularlo. Y ahora en la parte más a la derecha vamos a volver a poner otro puntito. La campana también en 36, con la Q un poquito a la derecha. Vamos a llevarlo hasta esta zona.
Entonces, en este punto voy a mutear el micrófono de aquí del estudio, ¿vale? Y voy a hacer un bypass. Y ahora vas a notar la diferencia de cómo estaba el bajo a cómo queda cuando le retocamos esto, ¿ok? Mira. Como ves, la noche y el día. Este tipo de historias siempre hay que estar pendientes, siempre hay que estar pendiente de frecuencias como esta. Vamos a cerrar aquí con este ya cambio, me suena bastante más pulido porque había ahí un tono que no me acaba de gustar, no me acababa de gustar. Y ahora ya sí, pero vamos a escuchar el bombo y el bajo, a ver qué tal. Vale, tenemos que ir regulando también el bombo, ¿vale? Y quitándole ciertas frecuencias por ese punto. Pero bueno, de momento podemos seguir tirando porque el bombo todavía aún le falta bastante tralla. Vamos a escuchar ahora la línea esta con la nueva línea del Spire. Como ves, lo único que he hecho ha sido cambiarle el oscilador, ponerlo en modo FM, subir un poquito control A y luego encontrar un punto de filtro, ¿vale? Donde enganche con lo de arriba. Ten en cuenta que como este bajo ya es, ¿cómo decírtelo? Vamos a ir a la síntesis del anterior. Como el bajo este estaba creado ya con SAW, si yo en el nuevo Spire también le meto el oscilador clásico, hay una serie de problemas de fase, ¿vale? Porque comparten cierto tipo de su carácter, de las texturas, ¿vale? Pues si estás utilizando la misma forma de onda, hay cancelaciones de fase y cosas raras. Como lo que yo quiero hacer es más bien engordar la zona de graves, utilizo síntesis FM, modulando un poquito la forma de onda para que no sea una sinusoidal, sino la modulación FM de esa onda sinusoidal. Y luego filtramos para quedarnos solo con la parte de los graves. Y la combinación, como ves, es bastante interesante. Si yo además sigo, ¿cómo decirlo? Sumando líneas de bajo, pero siempre con esta misma técnica, ¿vale? Pues voy a tener muchos problemas. Es decir, puedes coger una con onda clásica SAW, otra con FM, pero si metes ahora otra línea de bajo y metes SAW, vas a tener también el problema de cancelación de fase. Entonces el rollo aquí es ir inventándose nuevas texturas que vayan combinando, ¿vale? Pero siempre con osciladores de tipo distinto. Entonces, vamos a mirar aquí, porque el ordenador hoy se ha levantado un poco que no tiene ganas de trabajar. Vamos a ver. Venga, me puede valer por lo menos para ir tirando. Vamos a escucharlo ahora con la percusión y con todo lo que tenemos por aquí debajo. Vamos a cogernos el canal este que teníamos procesado con el Camel Fat y vamos a convertirlo en uno nuevo. Lo renderizamos en el lugar para mantener el anterior, ¿vale? Y en este de aquí abajo vamos a escuchar. Vale, vamos a quedarnos
con un bit, porque como ves, al principio no hay nada y luego ya empieza a sonar y se mantiene durante toda la secuencia. Y esto queda un poco rarito. Así que vamos a coger, vamos a cortarlo en un punto donde veamos, al que no me pierda yo. Vamos a deshacer y de aquí a aquí, por ejemplo, esto lo podemos quitar y ahora lo colocamos. Vamos a ecualizarlo. Ten en cuenta que el Camel Fat es un plugin, ¿cómo decirlo? Rugoso, quizás es la palabra, es bastante sucio, ¿vale? Es un cacharro muy sucio, entonces tienes que pulirlo un montón. Vamos a ecualizarlo. Fíjate todo el ruidaco de graves que llevamos por aquí. Te lo voy a potenciar para que lo notes. Vale, todo ese ruido no puede ir, ¿vale? Si queremos utilizar algo ternero podemos hacerlo, ¿vale? Para que la base corra un poquito más, pero siempre pensando en el estilo que estamos haciendo, y esto es trance, o sea que tampoco te puedes pasar. Es decir, que toda esta zona vamos a coger y vamos a ecualizarlo, pero el ecualizador de Cubase es quizá un poco bruto para este tipo de, ¿cómo decirlo? Este tipo de sonido. Es decir, quiero quitarle los graves, pero no quiero perder la esencia que tiene el sonido. Muchas veces, al ecualizar con el de Cubase, con el propio de Cubase, es difícil encontrar el punto en el que, oye, pues quiero cortar tanto, pero no consigo que quede como quiero porque encima solo tenemos 4 puntitos, ¿vale? Sí, tenemos un filtro aquí, tal y cual, pero no es lo mismo que dentro de ProQ, que podemos tener todos los filtros que queramos. Así que vamos a coger, vamos a ir a aquí, lo cargamos un momentito, cerramos aquí. Vemos el analizador para comprobar que seguimos teniendo todo lo de graves. ¿Vale? ¿Y qué tipo de corte quiero hacer? Bueno, el primero que quiero hacer es un corte un tanto suave en 6 y lo vamos a llevar de esta forma, ¿vale? Más o menos. Vale, ese es el primer corte que quiero hacer. Luego por aquí, por la zona de los 100, que es donde estaba más el conflicto de los graves, vamos a poner otro punto. Este punto vamos a utilizar el corte de 72. Vamos a poner la Q un poquito estrecha y vamos a matar esta frecuencia, ¿vale? Vamos a poner otro nuevo puntito aquí a la izquierda. Este va a ser de corte 96 y este lo vamos a poner en los 50. Y para rematar la faena, otra vez en 96, con la Q un poquito más cerrada. Y eliminamos también esta zona de aquí. Si te preguntas si sería lo mismo llevar un filtro hacia la derecha y todo, pues ya te digo yo que no, y si no, hazte pruebas y ya verás que queda muy distinto. Al hacerlo de esta forma, como te estoy mostrando, el tipo de textura final es más suave, ¿vale? Es un corte menos abrupto que si lo haces con un único filtro. Porque aquí estoy quitando cierta frecuencia, no estoy quitando todas. Entonces queda algún residuo por en medio. Es decir, aquí estamos eliminando en los 100 y también pues un poquito antes y un poquito después, ¿vale? Es decir, estamos eliminando también en 98 un poquito y en 102. Pero las siguientes hay un huequecito.
y enseguida después de ese huequecito ya volvemos a cortar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos huequecitos importan y mantienen su textura. Entonces, si ahora comparamos con antes, vemos que así mucho mejor, y vamos a escucharlo ahora dentro del contexto de todo lo que tenemos por aquí. Como ves, mucho mejor. Lo único pues que está un poquito alto de volumen, así que vamos a ir a ProGoo, y como aquí tenemos su salida, le vamos a hacer doble clic, le vamos a poner por ejemplo -2. Sí que estaba realmente alto. A ver, lo hemos puesto a -8 y vamos a ver. Vale, -8. Fíjate si tenía volumen. Es que ten en cuenta que, claro, es un sonido que hemos procesado con CamelPhat. Y ya te digo que CamelPhat era una bestia, porque ya ni se vende ni nada. En su momento era una bestia incontrolable y, madre mía, tenías que tener muchísimo cuidado a la hora de distorsionar tus sonidos, porque te podía reventar la mezcla sin ningún tipo de duda. Entonces, fíjate, hemos tenido que bajarle -8 dB y ahora ya entra más en contexto, ¿vale? Lo que es ahora mismo toda la percusión, desde aquí hasta aquí, vamos a ver si lo potenciamos. Lo primero que voy a hacer es ir renombrando aquí un momentito. Vamos a ponerle a este bajo 2. Y este, vamos a ponerles verde, por ejemplo, y de aquí a aquí. Y el bombo lo vamos a llevar en rojo, por ejemplo. Entonces, vamos a quitarlo ya y lo ponemos por aquí arriba que no moleste. Y entonces, ahora mismo tenemos, digamos, como resultado del trabajo de este ratito que llevamos trabajando juntos, pues este resultado. Que no sé si estarás notando que hay veces que como que se va el sonido, como que se viene el sonido, como que qué está pasando aquí, ¿no? Y es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Yo escucho muchas de las cosas que me envían, las canciones que me envían mucha gente, y siempre veo problemas de estos, de cancelaciones de fase y este tipo de historias. Porque siempre que utilizas un sonido, si utilizas un sonido igual o muy similar, en un 80% de similaridad, digamos, entonces ¿qué pasa? Que se empiezan a anular las frecuencias. Y el Charles del Tecno Bucle 1, el Charles abierto, está entrando en conflicto con el Charles abierto que está aquí debajo, y ahí notamos una cancelación de fase. Luego los bajos todavía no están pulidos del todo, no tienen la suficiente consistencia en comparación no, en comparación no es la forma de decirlo. No tienen la suficiente consistencia para mantener, ¿vale? La parte de grave que necesitamos. A ver si así lo entiendes. Es decir, son los bajos en combinación con el bombo. Toda esta zona de ecualización tiene que ser perfecta, o sea, tiene que mantenerse constante, hacer un bombeo perfecto para que luego los altavoces, la membrana del altavoz, golpee lo justo y lo necesario. Eso en discoteca hará que suene bien o mal, porque si tú esta zona no la controlas y metes los sonidos sin más, totalmente distorsionados, sin ningún tipo de sentido, pues evidentemente no va a sonar bien en discoteca con mucho volumen. Así que nos falta todavía agarrar esto un poquito más y solucionar la parte problemática por aquí abajo, ¿vale? Pero ya te digo que estos son problemas que yo
ahora porque estoy, digamos, hablando contigo y te lo voy contando y tengo que estar parando, pero tiene que llegar un momento en el que tú eso lo notes enseguida y yo en cuanto noto ese tipo de historias los voy solucionando y punto. La forma de solucionar esto pues depende del caso y del tipo de cancelación. Entonces, vamos a seguir trabajando y según vayan sucediendo cosas de estas, pues iremos viendo cómo arreglarlo. Para solucionar el problema del Charles, podríamos hacerlo de varias formas. Una de ellas es yendo directamente a Drumazón y si lo escuchamos en solo, como tenemos el tono, pues lo podemos cambiar un poquito. Pero antes de eso vamos a escuchar. ¿Vale? Por ahí ha habido una de las cancelaciones extrañas. Y también te digo una cosa, ten en cuenta que los plugins, digamos, tienen vida propia. Es decir, siempre que lanzas dos sonidos a la vez y no están disparados justamente en el mismo milisegundo, justamente a la vez, ¿vale? Que se disparen justamente en el mismo momento. Siempre que no sea así, vas a tener cancelación de fase. Si tú tienes dos sonidos y retrasas uno de ellos 0,01, ya vas a tener cancelación de fase. Ya vas a tener efecto flanger, phaser y todo esto, ¿ok? Entonces los plugins hacen el trabajo que pueden. Entiende que ellos necesitan recibir una señal para luego dispararla. Y el transcurso de ese viaje de la señal que tú envías hasta que le llega al plugin y el plugin devuelve el sonido es lo que se le llama latencia. Entonces, en ciertos momentos, aunque los plugins suelen llevar eso bastante bien y Cubase, por ejemplo, tiene la compensación de latencia y tiene muchas historias, siempre te puede llegar a pasar algo así. La forma más fácil de que no te pase es trabajando siempre en audio. Cuando trabajamos en audio, digamos que todo está en lock, es decir, todo está en un sitio y ahí va a estar, no se va a retrasar. Pero en cuanto empezamos a meter plugins, ya hay latencia. Entonces hay que estar pendiente de las cancelaciones de fase. Aquí lo que está pasando es que de cuando en cuando Drumazón envía tarde la señal, ¿vale? Pero luego remonta y vuelve a sonar bien. Fíjate, escucha. ¿Ves? Es de cuando en cuando. Antes lo hizo en estos dos y ahora lo ha hecho en este. Entonces hay que estar pendiente de estas cosas y darte cuenta de lo que está sucediendo. Como lo que está pasando es eso, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, pues ya que no es problema del tono, que era lo primero que iba a cambiar, ¿vale? Pero al escucharlo me he dado cuenta de que no era problema del tono, porque hay sitios en los que suena bien y es simplemente eso, que de cuando en cuando como que lo dispara un pelín después y ahí pasa eso. Y para solucionarlo, lo que te digo, seleccionas, lo renderizamos y esta copia, buscamos uno, me voy a quedar por ejemplo con este, quitamos el resto y utilizamos este. Como ves, he dejado un par de vueltas para que escuchases que ahora es totalmente constante. Ahora no hay ningún cambio raro, ni se va el sonido, ni queda hueco, ni ninguna historia extraña, ¿vale? Así que en casos como este, pues hay que estar pendiente de que no sea el plugin el que nos está puteando. Y si es, pues nada, lo convertimos. En este caso es fácil porque era simplemente un Charles. El problema sería si es un sonido un poco más avanzado y ahí tendrías que hacerlo con un poquito más de cuidado. Pero bueno, según vayamos trabajando veremos a ver a qué casos nos enfrentamos. Esto de la música es así, son muchos factores y muchas historias porque cada uno dentro lleva
su propia movida, por decirlo de alguna forma. Uno tiene una visión de la música muy concreta, todos queremos hacer nuestro propio rollo, nuestra propia tal, nuestra propia esencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada uno de nosotros cada día pues puede tener 200 millones de problemas distintos. Y bueno, yo a lo largo de mis series ya sabes que intento ayudarte lo máximo posible en todo este tipo de cosas. Como ahora ya tenemos nuestro tecno tal, nuestro Charles ya puesto, vamos a coger este drumazón y lo vamos a poner por aquí para quitarlo. Vamos a dejarlo muteado ya también. Pues ¿qué va a pasar? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos el bombo y todo esto, vamos a escucharlo ya por última vez. Que me puede valer. Ahí ya la base me mola, me corre, me tira para adelante. Me faltarían las palmitas, me faltaría alguna cosilla más, pero de momento lo que es la percusión me agarra bastante bien. Fíjate cómo quedaría sin el Tecno Bucket. ¿Vale? Hace que el Charles esté mucho más delante. Y escuchándolo con los bajos, ahora mismo sonaría así. ¿Vale? Que hay algún problemita también por aquí, pero como el bajo no es final, no es definitivo, pues como que nos sirva para ir tirando para adelante, nos vale perfectamente. Voy a pegarle aquí un guardar, ¿vale? Y frenamos aquí en esta nueva clase. En la siguiente continuamos. Por cierto, recordarte que en alestraguan.es tienes muchas más series sobre producción musical que te pueden venir muy bien. Por ejemplo, si te gusta todo el tema de melodías y tal, tienes la serie de melodías y armonías, que son 5 horas a través de las cuales pues te enseño muchos de mis trucos y mis técnicas para que mejores, te doy consejos y ya te digo, 5 horas que son bastante completas. También está la serie de Valencia que te puede ayudar si te gusta el EDM y estos estilos más modernos. Busca Desmontando Valencia. Entras en www.alestraguan.es y vas a ver incluso mis cursos de producción, planes de estudio y mucho, mucho más. Para mí un placer estar contigo en este ratito y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de esta gran serie que me está encantando compartir contigo. Soy Alex. Hasta luego, adiós.